¿Se puede determinar la composición de un aceite haciendo un análisis de espectroscopia? ¿Es la espectroscopia la herramienta adecuada para poder determinar qué tipo de aceite base ha utilizado un fabricante y también a la hora de cuantificar la cantidad de aceite base utilizada? Vamos a analizar a fondo el aceite original del fabricante Toyota de procedencia japonesa. Este aceite de motor ha sido fabricado por un fabricante mundial que se llama Eneos y el aceite en la propia ficha de seguridad está declarado como aceite base mineral. Toyota en el propio envase está escribiendo de que se trata de aceite base mineral. Tenemos disponible un análisis de espectroscopia de uno de los mejores laboratorios que hay en el mundo y este laboratorio ha medido ciertas cosas y los picos de espectroscopia han mostrado otras cosas que no se corresponden con lo que está anunciando el fabricante Eneos y lo que está anunciando el fabricante Toyota en el propio envase. Por lo tanto, tenemos una muy buena oportunidad para poder explicar de que estos picos de espectroscopia hay que tenerles mucho respeto y llevar mucho cuidado a la hora de ver interpretaciones de este tipo que pueden llevar a una total confusión. Si recuerdas, hace unos días atrás he publicado un vídeo donde mostraba de que los propios fabricantes Redline en la gama VT, digamos envase rojo, etiqueta roja, que son aceites de competición, aceites Racing, el propio distribuidor de Alemania no mostraba estos aceites como aceites Boy-Synthetische. Luego el fabricante Amsoil con su gama Dominator también hace más de lo mismo. El propio importador de Alemania no está mostrando estos aceites como Boy-Synthetische, los está anunciando como aceites de tecnología sintética. No obstante, digamos, se pueden encontrar análisis, digamos, de estos tipos de aceite, donde se ha hecho una espectroscopia y en función de los picos de los que ellos estiman, de lo que están viendo ahí, que están por encima de uno, y en base a esta elevación de pico por encima de uno, en el área de 722 están literalmente afirmando un contenido entre un 70 y un 80% de aceite base PAO. Esto literalmente no tiene ningún tipo de sentido, ya que si fuera así, el propio fabricante de estos aceites hubiera aprovechado la oportunidad para anunciar en Alemania estos aceites como Boy-Synthetische. Se entiende que para la propia Alemania, para anunciar un aceite de ese tipo Boy-Synthetische, se necesita tener un 50% de aceite base grupo 4 y grupo 5. O sea, estos aceites, si no se han anunciado en Alemania de que son Boy-Synthetische, significa de que su composición de aceite base PAO es mucho más baja de lo que se está estimando con estos picos de espectroscopia. Ya estamos hablando de una diferencia brutalmente elevada. Básicamente porque si están afirmando un 70 o un 80% de aceite base PAO y un 10-15% de aceite base éster, estamos hablando de cantidades tremendamente enormes, cuando en realidad estos aceites no superan el 50%. Por lo tanto, la teoría de los picos de espectroscopia tiene, digamos, es bastante, decirlo de alguna manera, bastante problemita a la hora de cuantificar estos aceites que se han utilizado. Ya en el propio vídeo explicaba cuál es la forma de interpretar y hay que hacer una especie de cromatografía de gases y se necesita mucha experiencia a la hora de poder evaluar qué tipo de aceite base se han utilizado. Pero básicamente la herramienta adecuada es la cromatografía de gases porque se pueden ver por separado los aceites base minerales, por separado los aceites base PAO y por separado los aceites bases éster. Entonces esta es la herramienta adecuada. Además, la propia cromatografía de gases también tiene limitaciones y no puede ver los aceites bases de muy alta viscosidad. Por lo tanto, la forma correcta de ver al 100% no existe. Siempre se puede ver hasta cierto punto y de ahí tampoco se puede cuantificar ni tan siquiera con la mejor herramienta disponible, que es la cromatografía de gases. Así que todos estos que están intentando cuantificar aceites bases utilizados en base a una simple espectroscopia, yo creo que se equivocan mucho. En este vídeo voy a mostrar información donde se puede ver de que estos picos de espectroscopia pueden ser totalmente afectados cuando en el propio aceite hay uso de aceite base éster y también pueden estar totalmente afectados
cuando se está utilizando aceite base de alta viscosidad. Los propios expertos a lo largo de los años que están haciendo este tipo de prueba de espectroscopia se han dado cuenta de que no es lo mismo un aceite base de 4 centistocke que un aceite base de más alta viscosidad, y por lo tanto la propia viscosidad también afecta esta medición en el área de 722. Entonces hay que llevar muchísimo cuidado a la hora de interpretar estos picos. Pueden mostrar cierta realidad, pero de ahí a poder cuantificar pueden ser totalmente equivocados. Muy bien, ahora a continuación vamos a ver el análisis de aceite virgen que ha realizado uno de los mejores laboratorios, un análisis muy completo, completísimo, de un lote que un ciudadano japonés ha enviado al propio laboratorio. De alguna manera se ha asegurado de que el propio aceite es aceite original, dado que ese tipo de aceites son bastante frecuentes de ver falsificaciones. Yo también he podido conseguir un aceite, exactamente el mismo modelo de aceite, exactamente la misma lata japonesa de 1 litro, que es una lata metálica. Este modelo de aceite yo lo compré de una tienda alemana bastante famosilla, de las que de esa tienda ya os he hablado muchísimas veces, que soy totalmente fanático, que llevo comprando en esa tienda desde el año 2017 aceite de Ravenol, cuando aquí en España muy pocos conocían apenas esta marca Ravenol. Para no confundir este modelo de aceite con otros modelos de aceite, hay un número de referencia que el propio fabricante está utilizando en la parte de abajo de la propia lata, que es 08880-1376. Bien, antes de empezar con este análisis de aceite virgen, te muestro la propia ficha de seguridad por el propio fabricante Toyota. En esta ficha de seguridad nos consta perfectamente de que el fabricante de este modelo de aceite es Eneos, y en el apartado de composición vemos de que hacen referencia al uso de aceite base mineral. En el apartado 9, donde normalmente la ficha de seguridad europea, estadounidense y tal, consta la viscosidad cinemática a 40 y a 100 grados de muchos aceites. En este caso no queda reflejada. Si recuerdas, hace unos días atrás he publicado un vídeo donde estaba mostrando aceites semisintéticos. Este aceite de Toyota, en este vídeo, yo deliberadamente no dije absolutamente nada de si se trata de un aceite base mineral o aceite base sintético. Sin embargo, lo he investigado a fondo, como es debido, y quería asegurarme de que esto era así y de que no se trataba de ningún error. Ahora ya te puedo mostrar lo que te está mostrando la propia tienda, de que se trata de un aceite base mineral. No obstante, cuando yo me he puesto a investigar esto a fondo, me he encontrado tiendas que literalmente están vendiendo este modelo como sintético, y esto fue la causa por la que yo, básicamente por razones obvias, dije, bueno, voy a investigarlo a fondo, y ya una vez cuando tengo la certeza, voy a decir de qué tipo de aceite base se trata. Entonces, el propio fabricante Toyota, en la propia lata, lo está diciendo de que se trata de aceite base mineral, sin ningún tipo de tapujos, sin ningún tipo de escondida, para que el consumidor tenga la certeza que es lo que está comprando. Por lo tanto, esto va a crear muchísimas dudas a muchísimas personas, cómo un fabricante de la talla de Toyota en el año 2025 puede vender aceite base exclusivamente formulado de aceites bases minerales para unos vehículos que se supone que son motores híbridos, motores muy modernos, motores que deberían de utilizar aceites sintéticos. Sin embargo, nada de esto es cierto, y hay muchos fabricantes japoneses que están utilizando ese tipo de bases minerales. Próximamente hablaré de otros fabricantes que también tienen fórmulas exclusivamente basadas en aceite base mineral. Esto de momento no voy a anunciar nada porque quiero investigar todo esto a fondo, y cuando tenga todos los resultados haré un vídeo exclusivo anunciando estos fabricantes y estos aceites exclusivamente basados en aceites bases minerales. A continuación vamos a ver el análisis de aceite virgen. Empezaré por el cuadro de los aditivos. Tenemos fósforo 629 partes por millón, zinc 819 partes por millón, calcio 1303 partes por millón, magnesio 419 partes por millón, boro 107 partes por millón, molibdeno 260 partes por millón. Aquí tenemos un paquete típico de aceite moderno 5W30 APSP con ILSAC GF6A.
tenemos el paquete de detergente y neutralizante compuesto por calcio y magnesio, sumando la suma de los dos aproximadamente 1700-1800 partes por millón. En cuanto al ZDP, fósforo y el zinc, tenemos aproximadamente niveles que son bastante habituales para ese tipo de aceite, que no superan los 800 partes por millón, por lo menos en el fósforo, que está limitado, y en este caso vemos que tiene 629. Quizá un poquito bajo, pero bueno, eso siempre puede variar un poquito entre lotes, entre un laboratorio y otro, pero esta es la tendencia de que ciertos aceites de ese tipo modernos están quizá más cerca de 700 que de 800. En cuanto al boro, 107 partes por millón, probablemente está utilizado como dispersante y no como modificador de fricción, y el molibdeno, 260 partes por millón, es obvio de que aquí se trata de un aditivo reductor de fricción y también aditivo antidesgaste. Por lo tanto, bueno, pues es bastante típico ver en aceites de ese tipo, sobre todo en Toyota, ver algo de uso de molibdeno. No obstante, esa cantidad es de lejos 4 veces menor que un aceite de la talla de los 0W20, que ya en este canal ya he publicado un vídeo bastante a fondo con 4 versiones disponibles, donde se podía ver las versiones japonesas y las versiones en el mercado europeo, que están rozando los 900 partes por millón de molibdeno. A continuación vamos a ver el cuadro de los contaminantes sodio, potasio y silicio. Tenemos silicón, silicio 9 partes por millón, que sabemos que son aditivos antiespumante. Y en cuanto al sodio y potasio no se ha medido nada, por lo tanto es de entender de que aquí este fabricante, digamos, de Neos, no ha utilizado ningún tipo de aditivos de este tipo. Sabemos por experiencia de que ya se pueden ver aceites de motor que contienen sodio y que algunos también contienen potasio. Obviamente son más frecuentes los que contienen sodio, pero los que contienen potasio todavía no están prácticamente tan a menudo. A continuación vamos a ver directamente el cuadro de las propiedades del aceite. Tenemos viscosidad cinemática a 40 grados 67,36. Viscosidad cinemática a 100 grados 11,09 toques. Tenemos la acidez TAN 1,56. Tenemos el TBN, la reserva alcalina 6,81 mediante el método D2896, que es para el aceite virgen. Y tenemos oxidación 6,9 y nitración 4,1. Bien, aquí lo que tenemos es un aceite típico de ese tipo 5W30 con API-SP ILSA F6A. Quizá la viscosidad a 40 grados es sorprendentemente elevada, yo no me esperaba ver algo tan similar, pero bueno, ya es bastante bien sabido de que en función de algún lote puede haber alguna, digamos, diferencia. Muchos fabricantes en las propias fichas técnicas están escribiendo de que estos datos pueden variar. La viscosidad a 100 grados 11,09, eso ya sí que es un poquito bastante normal para este tipo de aceite, ya que tenemos en el mercado un mogollón de aceites de ese tipo que están alrededor de 11 centistoques. Luego, en cuanto a la acidez, 1,56 es un valor muy bajo, por lo tanto, para el gran público que tiene tanto miedo a los aceites minerales, puede estar tranquilo de que un aceite mineral no afecta en absoluto este valor de acidez. En cuanto a la reserva alcalina, 6,81 es un valor tirando a abajo, básicamente porque se han visto aceites en la actualidad que están ligeramente superando a 9, por lo tanto se puede decir que es un valor algo bajo. No obstante, tienes que saber de que esta medición, cuando se mire por un laboratorio o por otro, o se hacen varias mediciones, puede dar un valor menor, inferior, intermedio y tal, y de que se conoce de que ese tipo de prueba tiene cierta problemilla a la hora de tener una buena reproducibilidad. Por lo tanto, hay que llevar cuidado cuando se está interpretando todo esto. El valor de oxidación 6,9 es un valor normal, típico, no es un valor elevado, y se puede intuir de que en este aceite no hay uso de aceite base éster, ya que si hubiesen utilizado algún tipo de aditivo o aceite base éster, pues este valor suele estar más elevado. De ninguna manera esto sirve para poder cuantificar, ni aunque ponga 30, 40, 50, 60, este valor es cuantificable, simplemente puede indicar la presencia, pero no para cuantificar. Y el tema nitración 4,1 es un valor de lo más bajo posible, ya que suele estar comprendido entre 4 y 7 de un aceite virgen. Muy bien, ahora a continuación vamos a ver todo lo demás que ha medido el laboratorio. Os aseguro que es el mejor laboratorio que yo he visto, que yo conozco en todo el mundo, y están midiéndolo todo.
Empezando por temperatura de congelación menos 36 grados. Bombeo en frío a menos 30 grados, 6485. Recordad que este valor es, digamos, controlado y no puede superar 6600. Estos aceites en la tabla SAE-J300 tienen que tener un valor por debajo. Por lo tanto, ya solamente con este valor que estamos viendo que está rozando el límite máximo, nos da pista de que aquí se trata de un aceite base fuerte y una menor carga de polímeros espesantes. Tenemos el valor NOAC, lo que es en la evaporación, tenemos 12,4 y aquí se puede intuir de que este valor es muy elevado, pero quizá completamente normal para un aceite de tipo base mineral. Luego tenemos el índice de viscosidad de 157, lo cual es acorde a un aceite de ese tipo y prácticamente se puede decir que ese índice de viscosidad tiene cierta correlación con lo que es el, digamos, el valor de bombeo en frío rozando el límite máximo. Por lo tanto, se puede intuir de que este valor al estar alrededor de 160 debería tratarse de un aceite base fuerte y no de un aceite excesivamente cargado de polímero espesante. Luego, poco más adelante, voy a mostrar la prueba de viscosidad que yo realizo a 26 grados y vamos a ver si todo lo que estamos viendo tiene cierta correlación con la prueba de viscosidad a 26 grados. Luego también este laboratorio nos ha medido el punto de inflamación 224 grados y también nos ha medido lo que es, digamos, el azufre. Tenemos 0,265%, por lo tanto esto obviamente cumple con el estándar. Es un aceite que tiene que estar por debajo de 0,300. Y también el laboratorio nos ha medido las cenizas sulfatadas. En este caso tenemos 0,75% de cenizas sulfatadas. Por lo tanto, otra vez, otra prueba más para el gran público de que para un aceite base mineral no es ningún problema de sacarle el azufre y de hacer un aceite bajo en ceniza. Por lo tanto, la ceniza no se ve afectada por el uso de aceite base mineral y tampoco lo que es el propio azufre. Bien, a continuación vamos a ver la espectroscopia. Me la voy a poner en pantalla y si quieres verla más a fondo tendrás que pausar el vídeo y verla más detalladamente. Tenemos en 722, en el área de 722, una medición de 0,97. Por lo tanto, este valor es bastante elevado para un aceite base mineral, supuestamente en función de lo que han ido contando los expertos, básicamente porque ellos entienden que un aceite de ese tipo de aceite base mineral debería de dar un pico de 0,85 o un máximo de 0,90. Pero atención, digamos, ellos en base a este pico que están viendo, 0,97, automáticamente están deduciendo de que se trata de un aceite base tipo HC, aceite base hidrocraqueado. Entonces, estos expertos ahora están metiendo literalmente la pata para interpretar un modelo de aceite que en este caso es un aceite base mineral que el propio fabricante está declarando en la propia lata de que se trata de aceite base mineral y que incluso en la propia ficha de seguridad el propio fabricante de aceite está mostrando de que se trata de un aceite base mineral. Si recuerdas, yo ya te he hablado de los grupos 2 del fabricante móvil y este fabricante móvil literalmente se ha centrado en la producción de aceite base grupo 2 y ha realizado pruebas comparativas con aceite base grupo 3 y en esas pruebas se puede observar de que ese tipo de aceite que está fabricando el fabricante móvil literalmente son equivalentes al aceite base grupo 3. El propio fabricante ExxonMobil ha compartido de cómo se están formulando aceites con aceite base grupo 2, literalmente pudiendo abaratar coste y pudiendo fabricar aceite sin la necesidad de utilizar grupo 3 y muchísimo menos grupo 4 y 5. Por último, vamos a ver un ejemplo de formulación de un aceite con las normas API-SP con ILSAC GF6A. En este caso tenemos directamente el uso de aceite base grupo 2 exclusivamente sin la necesidad de utilizar ni tan siquiera aceite base grupo 3. Vemos de que el propio fabricante está estimando un ahorro de un 15% en función de si se está utilizando grupo 2 con grupo 3. Por lo tanto, esto es una prueba directa de que hoy en día se pueden formular aceite base mineral, en este caso aceite base grupo 2, exclusivamente aceite base grupo 2, minerales,
sin la necesidad de utilizar aceite base grupo 3. Por lo tanto, ese tipo de formulación, este ejemplo de formulación probablemente podría ser el equivalente que ha utilizado el fabricante Toyota. En este caso el productor es el fabricante Eneos, y se puede observar de que esto es una posibilidad y una realidad, no es ningún tipo de chiste. Vemos una viscosidad cinemática a 100 grados 11,3, lo cual prácticamente nos puede enseñar de que es lo más parecido a este aceite de Toyota. Vemos un bombeo en frío de 6300, algo muy parecido a lo que ha obtenido este fabricante Toyota. Vemos un NOAC de 12,1, por lo tanto más de lo mismo de lo que ha medido el laboratorio, por lo tanto blanco en botella de que efectivamente se puede formular un aceite de ese tipo moderno, API-SP ILSAC F6A, con una formulación exclusivamente basada en aceite base grupo 2, sin la necesidad de utilizar aceite base de grupo 3. Muy bien, espero haber dejado bastante claro de que hoy en día es bastante posible la formulación de un aceite de este tipo con aceite base grupo 2, y por lo tanto todo lo que estamos viendo en este análisis cuadra a la perfección con el modelo de formulación que nos ha mostrado el fabricante ExxonMobil, y por lo tanto no se trata de ningún tipo de casualidad. Ahora bien, a continuación vamos a ver las pruebas de viscosidad que he realizado yo con el viscosímetro capilar, con el lote de aceite que yo he comprado en la tienda alemana Ato24, y tengo entendido que este aceite, obviamente en el propio envase viene todo en japonés, es un aceite japonés, y no cabe ni la menor duda de que se trata de exactamente el mismo modelo de aceite. Empezaré por la prueba de viscosidad a 40 grados, y yo he realizado doble prueba. En la primera medición 62,31 centistoques, en la segunda 62,99 centistoques. Esto me da la media de 62,65 centistoques a 40 grados. En la prueba de viscosidad a 100 grados, nuevamente he realizado doble prueba, 11,07 centistoques en la primera prueba, 11,43 centistoques en la segunda prueba. Tenemos una media de 11,25 centistoques, y esto nos está dando un índice de viscosidad de 175. Es un poquito más elevado de lo normal, pero bueno, son pruebas y yo he obtenido ese tipo de pruebas con este resultado con el viscosímetro capilar. Luego a continuación vamos a ver la prueba de viscosidad a 26 grados, que es una prueba que yo realizo para poder determinar si el aceite base que ha utilizado el fabricante es un aceite base cargado de polímeros pesantes o es un aceite base fuerte. Voy a dejar arriba, en la parte de arriba superior derecha, un vídeo donde yo he realizado pruebas comparativas con aceites con polímeros, sin polímeros, de todo tipo, para poder llegar a estas conclusiones. Si no lo has visto, te lo recomiendo, échale un vistazo y así puedes entender el significado de la prueba de viscosidad a 26 grados. Entonces yo he obtenido 22,56 en la primera prueba a 26 grados y 23 exacto en la segunda prueba. Por lo tanto, esto me da una media de 22,58. Por lo tanto, es de entender que es un aceite que se puede catalogar como un aceite base fuerte. De ninguna manera se puede catalogar un aceite cargado de un exceso de polímeros espesantes. Muy bien, ahora a continuación vamos a comparar este modelo de aceite. Voy a poner en pantalla la tablita que yo suelo realizar, y ahí podéis ver cómo ha quedado este modelo de aceite con el índice de viscosidad, las pruebas de viscosidad 40 y 100, y en la parte de abajo la prueba de viscosidad a 26 grados. Voy a comparar esto con el modelo Toyota Premium Fuel Economy, conocido como PFE, que es un aceite APSN ACAT2 que tenemos aquí en España, y es el modelo de aceite que ya tenemos pruebas de aceite usado. También he mostrado el análisis de aceite virgen, también he realizado pruebas de este modelo, de las pruebas de viscosidad, y podemos ver que los dos aceites son muy parecidos. No obstante, yo diría de que aquí obviamente vemos una diferencia bastante clara en la viscosidad a 100 grados. Sin embargo, esto no queda muy reflejado en la prueba de viscosidad a 26 grados. De alguna manera el índice de viscosidad a veces puede ser muy engañoso y a veces puede ser bastante exacto. En este caso los dos aceites son bastante parecidos. Voy a poner un tercer modelo de aceite con esa norma API-SP ILSAC F6A, y ahí podemos obtener, digamos, del fabricante Wolf, podemos obtener otra comparativa, otra comparación, y podemos ver de que en el caso del fabricante Wolf la prueba de viscosidad a 26 grados
ha mostrado 21,56 minutos. Por lo tanto, es de entender de que digamos, los aceites base que han utilizado en la formación de Toyota, tanto la versión japonesa, tanto como el que está poniendo aquí en el mercado español, que es una CH2 APSN, pues son superiores. Un minuto se considera ya bastante razonable como para poder afirmar de que las dos fórmulas de Toyota son con un aceite base superior. No obstante, también hay que recordar que el aceite del fabricante Volvo también tiene aprobación oficial y por lo tanto, en base a estas aprobaciones oficiales, APSP y el SAC F6A, se entiende de que este tipo de aceite también es adecuado para montar perfectamente en cualquier vehículo moderno, ya que ha pasado estas pruebas. No es criterio definitivo, al final todo esto son pruebas y al final la única verdad absoluta es todo esto ponerlo en el motor, hacer un análisis de tendencia y juzgar en base a los resultados. En estas pruebas de viscosidad a 26 grados, eso no está determinando al 100% el comportamiento de un aceite, son simplemente pruebas orientativas que te pueden mostrar algo aproximado. Pues bien, llegamos a la parte final del vídeo, voy a hacer un rapidísimo resumen. Como has podido observar, te he mostrado suficientes pruebas, las que nos pueden indicar de que los picos de espectroscopia y los expertos que están habituados en ver ese tipo de picos de espectroscopia literalmente se pueden confundir y decir de que se trata de un aceite base grupo HC, cuando en realidad totalmente se pueden equivocar y puede ser un aceite base grupo 1 o 2 mineral. Según las formulaciones que estamos viendo de ExxonMobil, es bastante claro que se trata de formulaciones con aceite base grupo 2 y no con aceite base grupo 1. Entonces, por lo tanto, la palabra mineral puede ser interpretada de una manera, digamos, equivocada y el público se puede pensar de que se trata de un aceite súper obsoleto de los años de nuestros abuelos. Según los datos de análisis de aceite virgen que ha medido el mejor laboratorio del mundo, podemos ver de que de ninguna manera se trata de un aceite obsoleto de los años de nuestros abuelos, básicamente porque vemos que es un aceite muy refinado, bajo en azufre, bajo en cenizas sulfatadas, cumple perfectamente, lleva los sellos de API de ILSAC y por lo tanto no cabe la menor duda de que esta formulación se probó en motores reales, esta formulación está aprobada, esta formulación es válida para poder utilizar en cualquier vehículo donde se requiere una norma de ese tipo API-SP ILSAC F6A. Además, también puede estar utilizado en cualquier vehículo que pide normas anteriores, porque, digamos, esa norma API-SP con ILSAC F6A entiende que puede utilizar todas las normas anteriores que ha ido sacando API. Y también esta asociación de fabricante ILSAC. De alguna manera son aceites modernos de aceite base mineral que pueden ser utilizados en cualquier motor que requiere casi la gran parte de los vehículos que hay actualmente circulando por el mundo. No obstante, ese tipo de aceite no se puede utilizar donde se requiere una norma ACH3 donde se está exigiendo un HTHS superior a 3,5. Según lo que hemos visto digamos, en las formulaciones de ExxonMobil, ese tipo de aceite están rondando alrededor de 3,1, 3,2 aproximadamente. Si recuerdas, hemos visto algunos análisis anteriores de aceite de ese tipo API-SP y el SAC F6A que tienen un HTHS declarado de 3,2 o incluso hay algunos que se ha visto con 3,3. Por lo tanto, bueno, estamos hablando de que siempre ese tipo de aceite API-SP y el SAC F6A en esta viscosidad 5W30 son aceites inferiores a un aceite de tipo ACA-C3. El costo de este modelo de aceite que he comprado yo de la tienda Ato24 ha sido asumido por mí íntegramente y todas las pruebas que he realizado no se han patrocinado por absolutamente nadie, por ninguna tienda, ningún vendedor y todo esto es un fruto de un hobby. Así que por favor, si te ha gustado el contenido, has visto todo ese tipo de pruebas, todo lo que te he mostrado, si te gusta dale like, si no te gusta también puedes darle dislike, comenta en los comentarios y de esta manera estás ayudando a YouTube para que pueda interpretar de que todo eso lo que estoy haciendo es útil, es válido para muchísimas personas. Si quieres ver más vídeos de este tipo, aceite base minerales modernos con API-SP y el SAC F6A,
coméntalo en los comentarios y yo haré ese tipo de vídeos para mostrarte de que en el año 2025 primeros fabricantes, como en este caso Toyota, están formulando aceites con aceite de base mineral que pasan las pruebas de API-SP, de ILSA, GF6A sin ningún tipo de problema, y por lo tanto el gran público no tiene que tener ningún tipo de problema a la hora de poner ese tipo de aceite. Quizá le rompe los esquemas a muchísima gente que se piensa que todos los aceites de motor tienen que ser exclusivamente formulados de aceite de base HC o 100% sintético o incluso aceite base PAO, y eso es totalmente erróneo. Al día de hoy se pueden formular ese tipo de aceites con aceite base mineral. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Hasta la próxima.